Te alabaré con todo lo que soy, el camino de tu amor yo seguiré. Te alabaré con toda mi pasión, conocer el gran milagro de esta vida que me llena de esperanza, de fe y de amor. Todos mis sueños están en ti. Todo lo que soy, lo que espero ser, estar en la persona de Jesús. Toda mi vida está en ti. Todos mis sueños están en ti. Todo lo que soy y lo que espero ser, estar en la persona de Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para leer la palabra de Dios. Y esta noche vamos a hacer una oración antes de meditar en la palabra. Padre nuestro, te damos gracias por Cristo nuestro Salvador. Te damos gracias, oh Dios, por poder meditar en tu palabra. Te damos gracias, Señor, por toda tu misericordia para nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, rogamos, Señor, que tú hables a nuestros corazones. Enséñanos, Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Esta noche, queridos hermanos, corresponde estudiar Gálatas. Sin embargo, no vamos a estudiar Gálatas esta noche, sino vamos a leer una porción del libro de Esther. Hay una porción del libro de Esther que ha estado inquietando mi corazón y que está relacionada con lo que es el propósito de Dios, o que el propósito de Dios en la vida nuestra no puede fallar. El libro de Esther, para los que no lo han encontrado, pueden hallar el libro de los Salmos en medio de la Biblia. Luego retroceden y está el libro de Job, y luego encontrarán el libro de Esther. Job, Esther, el libro de los Salmos, retroceden, está Job y está luego Esther. Y quisiera leer solamente el capítulo número 9. Capítulo número 9. Y dice la escritura de la manera siguiente: en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Amén.
Tenga la bondad de sentarse, hermanitos. Gloria a Jesús, aleluya. Lo vamos a leer una vez más para aquellos que nunca habían abierto el libro de Esther. Tenían pegadas las hojas del libro de Esther. Dice el capítulo número 9, versículo número 1. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Amén. Digan gloria a Dios, hermanos. Aleluya. ¿Saben por qué están diciendo gloria a Dios? ¿Por qué, hermano? ¿Ah? ¿Por la victoria? Amén. Por la victoria que el Señor sabe dar a su pueblo. Amén. Ahora sí digan gloria a Dios. Aleluya. Queridos hermanos, a la luz de este capítulo 9 y versículo número 1 que hemos leído, como digo, quisiéramos notar sobre la verdad maravillosa que debe de sobrecoger, guardar nuestra vida, y que está relacionada con que el Señor, hermanos, en su propósito no va a fallar el propósito de exaltar, de bendecir la vida de su pueblo. En otras palabras, podría decir, nada va hermanos, a estorbar el plan de Dios de exaltar a su pueblo. Ahora digan gloria a Dios, pues, hombre. Ustedes debían de estar felices. Nada, gritan todos estos jóvenes, gran fuerza que tienen por gusto. Toda gran fuerza que tienen y no dicen gloria a Dios. Nada va a estorbar a Dios para exaltar a su pueblo. No, hermanos, no, hombre. No. ¿Qué les pasa, hombre? ¿No es el sueño de los creyentes siempre tener victoria? No es tener victoria en la casa, tener victoria en el trabajo, tener victoria en todas las áreas de la vida. ¿No es ese nuestro anhelo? Digan amén. Dice amén. Se dice amén. Más fuerte. Es decir, que siempre el anhelo, no solamente del creyente, de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, ha sido obtener la victoria. Pero lo maravilloso de todo esto que se encuentra en la Biblia es que no habrá manera de que se interrumpa o que no se llegue a dar el plan de Dios para exaltar la vida de su pueblo. En otras palabras, no dijeron gloria a Dios otra vez, pero olvídense, con ustedes no se puede. Pero les voy a decir algo, hermanos, no hay manera que el enemigo o alguien pueda estorbar el propósito de Dios de exaltar la vida de su pueblo. Y no lo hay. Dios concederá el deseo del corazón de cada creyente. Dios concederá ver un día la gloria de Dios. Dios nos lo concederá. Dios lo va a conceder. Eso significa, en primer lugar, que ser parte del pueblo de Dios es lo más glorioso que jamás nosotros hayamos podido imaginar. Ser del pueblo de Dios es lo más glorioso que jamás nadie se pudo haber imaginado. Bueno, el apóstol Pablo dice cosas que ojo no vio, ni han subido al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, que el plan de Dios para la vida nuestra, hermano, es maravilloso. Y yo tengo pensamientos, dice, de bien para ti.
y yo tengo pensamientos de bien para tu vida. Es decir, que cuando nosotros venimos a descansar en las manos del Señor, venimos para ser conducidos por el divino pastor hasta que nos haga heredar la gloria que Él ha preparado para nosotros. Ahora, cuando nosotros pensamos en esa maravillosa exaltación que Dios tiene preparada para nuestra vida, nosotros, hermanos, encontramos una serie de aparentes, y si ustedes quieren, reales obstáculos que pretenderán debilitar la vida del creyente, debilitar la fe del creyente o debilitar aquella esperanza gloriosa de una exaltación plena. No sé si preguntarles así directamente, pero ¿cuántos de ustedes han dudado que ustedes van a llegar a ser la clase de persona, la clase de hombre, la clase de mujer que la Biblia describe como un hombre de Dios extraordinario? ¿Alguno de ustedes ha llegado a dudar alguna vez? Bueno, cuando uno comete alguna falta o cuando uno ve que las circunstancias se agravan, uno dice: yo ya no llego. Yo ya no llego, no digo a la eternidad, pero sin embargo podría inclusive meterse algún tipo de pensamiento en donde uno llegue a dudar no solamente de los cuidados misericordiosos, tiernos del Padre amante, del Espíritu de Dios, sino que uno, en relación a la vida temporal, sino que aún en la vida eterna, uno llegue a dudar de que verdaderamente se ha de materializar aquella victoria que Dios prometió. Sin embargo, no solamente en la historia del libro de Esther, que no sé si la conocen. Hoy, como no se lee la Biblia, es muy probable que no la conozcan. Pero la historia del libro de Esther es una historia como todas las historias de la Biblia. Dios, su pueblo y victoria para su pueblo. Lo voy a repetir. Es como todas las historias. Dios, su pueblo, sus hijos y victoria para ellos. Eso es. Ahora, las circunstancias que se atraviesan para la realización de aquella victoria es lo que uno a veces lo pone a temblar, a dudar, que quizás no veamos nosotros ese nivel de exaltación. Pero, queridos hermanos, debemos nosotros estar ciertos, así como dice el Nuevo Testamento en los labios del apóstol Pablo, en donde dice: estoy seguro que ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo asegura. Pablo dice: ciertamente una cosa hago, dejando lo que queda atrás, y me proyecto hacia adelante. Es decir, que la victoria para el pueblo de Dios está absolutamente garantizada. El mismo Salvador eterno Jesucristo dijo estas palabras: mis ovejas las tengo en mi mano y nadie las arrebata de mi mano. Les doy vida eterna. Es decir, que hay una garantía de arribo, de victoria. No sé si alguno de nosotros esta noche ha venido arrastrando durante estos días pasados algún tipo de síntoma, de derrota, algún tipo de síntoma, hermano, de duda, de temor, de incredulidad. Pero precisamente para eso sale la palabra de Dios, para que nosotros aseguremos en Dios nuestra vida, sabiendo que Dios, en su propósito eterno, ha decidido darnos la victoria. Darnos la victoria. Darnos la victoria. Darnos la exaltación. Darnos el triunfo. Aleluya. Ahora vean ustedes esta historia que aquí se muestra. La palabra de Dios dice aquí en este versículo 1 del capítulo 9 que el día 13 de Adar,
todo cambió para el pueblo judío. Ellos creían, hermanos, que serían derrotados en un sentido. Los enemigos se habrían de enseñorear de ellos, y todo fue lo contrario. El pueblo judío se enseñoreó de los que los aborrecían. Es decir, que hubo victoria, hubo triunfo, porque eso es lo que Dios ha señalado para los que le aman. El Señor, cuando nos llama una vez más a la victoria, nos llama a la estabilidad, nos llama al triunfo, nos llama a la gloria. Ese es el llamado del Señor. Cuando el Señor llamó y dijo: venid a mí a descansar, venid a mí y os haré vencedores, venid a mí y tendréis victoria, venid a mí y os guiaré, venid a mí y os haré reposar. Es decir, que todo el llamamiento de Dios es de bienestar. Ahora veamos nosotros, hermanos, cómo en esta historia hay unos 2, 3 detalles que voy a mencionar para llegar al capítulo número 9. Pero la Biblia habla aquí principalmente que este temor del pueblo judío estaba basado en un decreto que el rey había firmado y sellado contra el pueblo judío. Es decir, que las intenciones del mal iban en contra de las intenciones de Dios. Pero hermanos, ya ustedes ya saben lo que la Escritura dice: mayor es el que está en nosotros, mayor es el que nos llamó, mayor es el que lo prometió, mayor es. Es decir, que no hay ahí manera de que el enemigo pueda a la larga enseñorearse o vencer sobre la vida de aquellos que Dios ha llamado. Por eso el pueblo temía, porque había un decreto. Dice la Biblia que este decreto del rey, óiganlo, hermanos, 5 minutos de atención y nos vamos, pero óiganlo. Dice la Biblia que aquel decreto de muerte contra el pueblo de Dios, el pueblo judío, se fue por todas las provincias del rey, se fue por todas las provincias para decretar la muerte de los judíos. Dice la Biblia que cuando llegaba el decreto a las provincias, los judíos lloraban, porque no había manera de ser libertados de aquel decreto. No había manera de salir de aquel decreto que se había dado. Y es ahí, en medio de una orden judicial, si ustedes quieren, en medio de un decreto de muerte, que Dios, en medio de todo aquello, yo diría de esta manera, hermanos, se mete en medio de una situación oscura hasta encender la luz de la esperanza y de la victoria en medio de aquella profunda oscuridad. Porque el que es del Señor, hermanos, el que es de Dios, Dios lo protege. El Señor es nuestro pastor, el Señor es nuestro escudo, el Señor es nuestro defensor, el Señor es nuestro aliento, el Señor es nuestra esperanza. El Señor pelea por sus hijas y por sus hijos. Él no lo va a dejar. Este libro dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, el Señor no me va a dejar jamás. Es decir, lo que Él inicia, lo perfecciona. Y cuando el Señor, hermano, llamó a Abraham, Isaac, Jacob, y llamó a su pueblo, lo llamó y le prometió que lo guardaría y no lo dejaría. En el caso de Jacob, que es Israel, no lo dejaría hasta perfeccionar la obra que Él había destinado a hacer en su vida.
Nosotros como ovejas llamados del Señor, Dios ha prometido nuestra protección, nuestro amparo, nuestra victoria, nuestro triunfo, nuestra seguridad. Y nada va a impedir que esa verdad llegue a cumplirse. Nada va a impedir. Y aún en medio de un decreto de muerte, porque el decreto había sido firmado y sellado, y decía que todos los judíos debían de ser exterminados. Todos. Niños, mujeres y hombres exterminados. Y hermanos, aquí es, en medio de esa oscuridad que se cierne sobre la vida del pueblo de Dios, el Señor tiene un plan y tiene una obra maravillosa de exaltación para la vida. Yo quisiera decir, antes de entrar en el primer detalle que me llama la atención, decirles que de una manera similar nosotros hoy día podemos enfrentar esa oscuridad que se cierne sobre el pueblo de Dios, como un pueblo, ¿qué diría? Como un pueblo aborrecible, como un pueblo que, hermanos, no se identifica políticamente, como un pueblo que así como que no tiene partido, si nosotros tenemos solo al Señor sobre nosotros y por nosotros. Un pueblo que no está esperando de lo humano, es un pueblo inservible. Un pueblo que es inservible porque es un pueblo que no toma partido, ni color, ni nada, sino que tiene definidos sus conceptos, sus principios de adoración y de adoración al Dios de los cielos, al Dios todopoderoso. Pero cuando uno es así, se hace aborrecible a los hombres. Y los judíos precisamente se habían hecho aborrecibles a un reinado al cual aparentemente no representaban nada ni contribuían en nada. Se hicieron aborrecibles. Nosotros podemos ser y somos similares a esos judíos, en donde vivimos en la tierra, pero nuestros intereses están en los cielos. En donde estamos en la tierra, pero no somos de esta tierra. En donde estamos y vivimos acá, pero nuestros valores e intereses están en la eternidad. Ahora vea usted cómo, hermanos, en medio de ese decreto, Dios desenvuelve su plan. Lo primero extraño totalmente. Si alguna vez, por supuesto, si alguna vez leen ustedes, hermanos, el capítulo o los capítulos, el libro de Esther, se darán cuenta que en el capítulo número 1, capítulo número 2, no había absolutamente llegado el decreto de destrucción del pueblo judío. Pero es aquí. Y esto es maravilloso, pongan atención, levanten su rostro, hermanos. Pero quiero decirles que esto es realmente maravilloso. Que antes que el decreto, en el capítulo número 3, y aún en el capítulo 4, se firmaran, no tienen que leerlo ahora, en la casa lean la Biblia. Pero antes que llegara y se firmara un decreto de muerte hacia los judíos, había habido un incidente en el palacio. Un incidente. Dice la Biblia que el rey había, hermanos, hecho celebraciones maravillosas. Y ahí en esas celebraciones, dice la Biblia que mandó a llamar a la reina Vasti para que mostrara la corona de reina que ella tenía. La gloria del rey a todos los convidados a aquella celebración que el rey había hecho. Dice la Biblia que la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey. La reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey. Aquí vemos nosotros, hermanos,
¿Cómo Dios empieza a desenvolver su plan? ¿Qué plan? ¿Qué plan? De exaltación para la vida de su pueblo. No habíase dado el decreto de muerte y Dios empieza a trabajar en el palacio real. Fíjense ustedes cómo, y esto quiero que lo oigan bien, Dios se anticipa al problema. Dios se anticipa y se anticipará al problema que nosotros podamos tener para ya proveer a la larga la solución y la victoria que nuestra vida necesita. Eso es maravilloso, eso es maravilloso. Digan gloria a Dios. En el palacio no pasaba nada. En el palacio solo había fiesta de celebración de aniversario del rey. Y había, hermanos, lujo, había bebida, había de todo. Y dice la Biblia que para lo que iba a acontecer en el tiempo venidero, ya Dios empieza a mover las teclas. Se anticipa de tal manera que empieza a haber, hermano, desorden, discordia en medio del palacio. La reina no obedece al decreto o a la orden del rey de venir y comparecer. No obedece. Y de ahí es donde los sabios de aquellos días y los consejeros del rey dijeron esta palabra: nunca más la reina Vasti vuelva a venir delante del rey. Y búsquense otra que venga y ocupe el lugar de la reina Vasti. ¿Saben por qué fue que dijeron que nunca más volviera a venir? Porque si no, se sabría en todo el dominio del rey que las mujeres podían faltar a la orden de los hombres. Y se haría un caos porque las mujeres no estarían sujetas a sus maridos. Eso es gratis, hermanos. Y por eso fue que dijeron que debían de quitar a aquella reina, aunque era bella, porque dice que era para lucir la belleza de la reina y la belleza de su corona real. Pero, hermanos, el decreto fue: nunca más Vasti vuelva a venir delante del rey. Y para que sepan todas las mujeres que la voz del hombre se respeta. Aleluya. Digan gloria a Dios las mujeres, pues. Ah, no dicen ni gloria a Dios. Pero ¿por qué fue que sucedió todo esto? ¿Por qué? ¿Quién quiere decir por qué? Dios estaba preparando el plan de liberación para su pueblo. Dios estaba preparando un plan de liberación y de exaltación para su pueblo. Porque el Señor se anticipa: antes que claméis, yo habré oído. Antes que claméis, yo habré oído. Es decir, que antes que nosotros veamos que las cosas están tambaleando, oscuras, o hermanos, con alguna situación, antes que eso ocurra, ya el Señor está trabajando a favor de los que han de ser herederos de salvación. ¡Aleluya! Por eso la Biblia habla: antes que nacieran, te llamé. Antes que nacieras, te llamé y te di por profeta a las naciones. Antes, cuando estaba en el vientre, antes te llamé. Y ya Dios se viene anticipando. ¿Qué es lo que les pasa ahora, hermanos? ¿Qué es lo que les duele? ¿Qué es lo que temen? No teman. Y a Dios se anticipó a su situación. Y a Dios está trabajando para darle la liberación y la exaltación que usted necesita. Y a Dios va adelante, porque Él prometió y no fallará. Él prometió y guardará. Él prometió
y exaltará. Él prometió y no te dejará ni te desamparará. Jamás, 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 jamás te dejará. Bendita sea la misericordia del Señor. La Biblia dice que fue por eso que convocaron a este concurso de Miss Universo. Y que vinieran vírgenes de todas las provincias para ver cuál elegía el rey. Y ya van a creer ustedes, hermanos, que en medio de todas aquellas mujeres bellas, ahí va la Ester metida, hermanos. Una mujer, como dice la Biblia, que era de la cautividad. Mardoqueo era de la cautividad. No tenía nada que hacer en medio de los reyes, en medio de los llamados. No tenía nada que hacer, menos Hadasa, que así se llama Ester, es Hadasa. Hadasa no tenía nada que ver ahí. Pero como Dios ya estaba preparando el plan de liberación de su pueblo, hizo bella a la Hadasa. Esta Hadasa que sus padres habían muerto, aparentemente huérfana, y que no tenía nada de valor en la vida, nada menos habría de llegar a ser la reina. Así que ustedes no se preocupen si no tienen nada, si no valen nada. Ya Dios ha puesto sus ojos sobre ustedes para llevarlos a ser reyes, reinas, exaltados de Jehová. ¡Gloria a Dios! Oiga bien, les voy a hacer una pregunta. Martas, ¿creen ustedes esto? ¿Creen ustedes que Dios trabaja para nuestra exaltación? Bueno, si no lo creen, lo dice Romanos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¡Aleluya! 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 Todo, todo, todo. Israel habría de caer en una amenaza de muerte, pero ya el Señor se había anticipado. Ni la amenaza había sido firmada ni sellada, ni había sido dado el decreto, y ya Dios tenía su elemento metido en el palacio. Aleluya. Y ya Dios tenía, y hermanos, tenía una mujerona que cuando el rey la vio empezó a babear. No le interesó a nadie más, porque Dios había hecho bella a Ester para agarrar del cuello a ese rey. Y Ester lo tenía después. Venite para acá. Porque ya Dios había metido su mujer, su hombre, su elemento adentro del palacio. Y antes que las cosas se agravaran, ya el Señor tenía la salida y la solución para el problema que el pueblo de Israel habría de enfrentar. Así que ustedes no se preocupen. Ustedes ven, el problema nuestro es que nosotros vemos nada más el presente. Y nosotros no vemos todo lo que Dios viene haciendo. Y ya el Señor tiene la gente apropiada en el lugar donde tú estás. Y ya el Señor tiene los elementos y los cables tirados y todo armado antes que nosotros lo imaginemos. Y dice la Biblia que, hermanos, llegó el momento cuando a Ester la hicieron reina. Dice la Biblia, el rey amó, en el capítulo 2, amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y la hizo reina en lugar de Vasti. Capítulo 2, verso 17. Ahí sí que, miren, hermanos, el mismo diablo se dejó montar por el Señor. Hoy sí. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer ahora el rey? ¿Qué iba a hacer? Iba a hacer lo que la reina le dijera. Él ya estaba atontado.
Y ya primero lo atontó con la belleza de la reina y después le dice, sí, lo que tú quieras, mi amor. Lo que tú quieras, mi amor. Sí, reina, te amo, lo que querrás. Todo, todo. Ni siquiera había llegado el problema. Y ya la reina Esther tenía al rey en su mano. ¿Qué les pasa a ustedes que solo quejándose pasan y tienen miedo de lo que están enfrentando? ¿Y que qué va a pasar? No, 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 no. Y ya el Señor ha movido lo que tiene que mover y ya hizo lo que tiene que hacer para la exaltación de su pueblo. Porque nosotros somos, ¿cómo es que dice ese coro que les gusta mucho? Soy la niña de tu ojo. Somos el especial tesoro de Dios. ¿Ustedes creen que alguien va a poder tocar al pueblo de Dios? La Biblia dice, el que a vosotros toca, a mí me toca. Es decir que no se va a poder. No tan fácilmente a un hijo de Dios lo van a tirar al suelo y lo van a pisotear. No tan fácilmente lo van a agredir. No tan fácilmente lo van a, hermano, a menos que esté cumpliendo el propósito de Dios. Pero a la larga, tarde o temprano, el pueblo de Dios será exaltado y el enemigo será humillado. Digan gloria a Dios. Lo voy a repetir, pero dicen un buen gloria a Dios. A la larga, el pueblo de Dios será exaltado y el enemigo será humillado. No importa cuánto tiempo se tarde Dios en hacer algo, pero lo va a hacer. Lo va a hacer, lo va a hacer. Porque si Él prometió exaltar a sus hijas y a sus hijos, no va a fallar. Porque Él no es hombre para que mienta. Él no va a retractarse de lo que dijo, sino lo que dijo lo cumplirá. Y si Él dijo que nos protegerá, nos amparará, será sombra nuestra vida de día y de noche, que Él nos guardará, que no nos desamparará, eso es verdad. Que a sus ovejas nadie se las toca, eso es verdad. Que Él guardará nuestra vida y que no hay justo desamparado y que aunque vayamos a la muerte, Él nos levantará, todo eso es verdad. La Biblia dice en el capítulo número 2 que llegó a ser reina Esther, capítulo 2, verso 17, y ya era la reina. Pero el plan del enemigo proseguía. Y en el capítulo número 3 es donde se exalta a un hombre llamado, ¿cómo es que se llamaba? Amán. Ahí es donde el rey exalta a un hombre llamado Amán. Amán era el que iba a pretender o pretendería destruir al pueblo de Dios. Pero miren, hermanos, esa es una gran verdad. El diablo siempre va a llegar tarde. Y los enemigos del pueblo de Dios siempre van a llegar tarde. Porque ya de antemano el Señor nos eligió, nos llamó, nos santificó, nos buscó, nos encontró, nos justificó, nos glorificó. Y no podrá el enemigo hacer nada. Saquen el pecho, pues, hombre. Respiren profundo. Tengan confianza absoluta. ¿O ustedes salieron solos de la esclavitud del pecado? A nosotros nos fue a traer el Espíritu Santo. Por elección divina nos fue a traer el Espíritu y nos trajo al redil del Señor. Y ahora nos está pastoreando y Él nos cuidará hasta perfeccionar la obra y hasta meternos en la eternidad. No haya temor, hermanos. ¿Qué tal que viene un terremoto para acá? ¿Qué tal que está sucediendo en Chile? Está el volcán echando fuego. En la China, que está cabal abajo, ahí miran para abajo, allá está, miren. Del otro lado, exactamente. ¿Qué les dice que aquí no puede haber otro temblor?
todo, carestía, odios, violencia, amenazas sobre el pueblo de Dios. ¿Y el pueblo de Dios va a amedrentarse? No, digan no. ¿Por qué no? Porque Dios tiene un plan de exaltación para nosotros y nadie lo va a impedir. Nadie. Porque Él se propuso en sí mismo bendecirnos. ¿Y quién le dirá al Señor: ¿por qué bendices a este? ¿O por qué haces de este barro esto? ¿O por qué haces de esto esto? No, nadie. ¿Quién le dirá al Señor lo que tiene que hacer? Cuando Él de su puro afecto ha decidido llamarnos a la salvación en su amado Hijo, ¿cómo? ¿Quién nos apartará? ¿Tribulación o angustia? ¿Hambre o desnudez? ¿Peligro de cuchillo? Nada, 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 hasta que cumpla lo que ha decidido hacer en nuestra vida. La Biblia dice que ya apareció Amán, fue exaltado por el rey, y cuando fue exaltado por el rey, la agarró contra los judíos. Estos hombres siempre son iguales, hermano. Los exaltan y luego se les mete el diablo. Siempre todos los hombres parecemos iguales. No podemos tener nada porque perdemos los estribos. Amán perdió los estribos y de inmediato dice: de nada te sirve, hay un pueblo regado en tu provincia que de nada te sirve, mátalo. Es el pueblo judío. Y el rey sella, firma y decreta que ha de ser muerto el pueblo judío. Hermanos, es aquí donde empieza a salir del anticipado consejo y del movimiento anticipado la operación divina para ejecutar a los enemigos del pueblo de Dios. Solo voy a decir esto y termino. 2 detalles más. Dice la Biblia que Mardoqueo se enteró, según el capítulo 4, se enteró del decreto de que el pueblo judío sería muerto. Y naturalmente el rey parecía ignorar que la reina recién elegida, Esther Hadasa, era judía. Y también Mardoqueo era judío, era el tío de Hadasa. Y dice la Biblia que entonces Mardoqueo empezó, hermanos, a afligirse y se empezó a someter delante de Dios. Y se empezó a afligir de tal manera que él quería que de alguna manera se cambiara el decreto de destrucción del pueblo judío. Fue ahí, sin que Mardoqueo se diera cuenta, ni Hadasa se diera cuenta, y ya Dios, como dije, tenía anticipado ya el plan que solucionaría el problema que el pueblo judío habría de enfrentar. Mardoqueo le dijo a Esther: Esther, estamos en peligro de muerte, así que tú tienes que ir delante del rey, aunque sea contra las costumbres, y ve y habla con él y haz algo por el pueblo judío. Esther se puso todas sus galas, se fue delante del rey, y el rey, como ya lo tenía del cuello, nomás la vio, le extendió el cetro, y Esther vino al palacio. El rey le dijo a Esther: ¿qué quieres que te dé? Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Tenía todo en su mano, porque Dios ya se había anticipado para solucionar el problema. Y dice la Biblia que Esther solamente pidió: quiero cenar otra vez contigo mañana, mi amor. Solo eso. ¿No quieres más? No. Quiero cenar contigo, mi amor. El rey estaba que saltaba en un pie, hermano. Lo tenía loco, lo tenía loco. Lo tenía atontado. Y dice la Biblia que entonces el rey oyó la propuesta de Esther, y Esther le añadió diciendo: solo quiero que invites a Amán a venir a la cena. Es decir, que ahora
al mismo diablo lo iban a traer a la cena, hermanos. Al que había gestado, producido el odio y el rencor y el decreto contra el pueblo judío, ahora le iba a tener Esther cara a cara. Le iba a meter el balazo en la frente directo. ¡Pau! Se dio la cena. Y hermanos, Esther empieza a hablar. Y le dice: ha sucedido, oh rey, que yo y mi pueblo estamos amenazados a muerte. Y ya saben ustedes, ahí el rey se hizo un león, hermano. ¿Quién me quiere tocar a mi reina? Pues este sinvergüenza man, le dijo. De una vez le metió el balazo enfrente. ¡Pah! El mismo Amán, no le voy a contar toda la historia, lean la Biblia. El mismo Amán se fue y se ahorcó en su casa. Como Dios viene limpiando el terreno, ¿ya se dieron cuenta? Primero se anticipa y después va limpiando el terreno, porque Dios va a exaltar a su pueblo. Dios quiere exaltar a su pueblo. Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere bendecir su vida. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Digan gloria a Dios. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Y así es como ustedes deben de andar en la calle, hombre. No, ¿cómo te va aquí más o menos? ¿Cómo estás aquí fregado? ¿Cómo te va? Pues aquí pensando, aquí, ¿cómo? No. No vean las circunstancias temporales, vean la promesa de Dios, vean el pacto de Dios, vean la realidad de la misericordia de Dios para su vida. Y el Señor limpió, aquel se ahorcó. Y ahora ya no había más que hacer. El diablo lo habían matado. Un detalle más y aquí termino. Lo leen en la casa. Dice la Biblia que el rey se fue a dormir y no se podía dormir. Estaba vuelta y vuelta. Entonces llamó a la gente y le dijo: mire, tráigame el libro de las memorias del rey. Quiero leer algo porque a ver si me da sueño. Y le traen el libro de las memorias del rey. Y hermanos, le traen el libro y empieza a leer. Y empieza a leer donde debía de leer. Empieza a leer donde debía de leer. Porque Dios quería exaltar a su pueblo. Dios quería liberar a su pueblo. Y aquel rey empieza a leer las memorias del rey. Y adivinen con quién se encuentra. Con que Mardoqueo había denunciado en alguna oportunidad a unos que lo querían matar. Y cuando dice: ¿y este Mardoqueo quién es? Dijo: que un día me protegió de los enemigos. Era el tío de la Hadasa, el tío de la reina, que no contaba para nada. No contaba para nada. Pero ahí es donde el Señor, hermano, interviene de una manera tremenda. De tal manera que Mardoqueo es exaltado, es llamado, traído. Se le da la autoridad que Amán tenía. Barren con Amán, barren posteriormente con Amán. Mardoqueo llega a ocupar un cargo de primera línea y se hace un nuevo decreto. No podían invalidar el primero. Se hace un nuevo decreto donde los judíos se podían defender de los agresores. Y el día cuando, hermanos, habría de ejecutarse la sentencia de muerte contra el pueblo judío, ese día fueron derrotados los que los aborrecían. Dios anticipadamente hizo una serie de movimientos, luego empezó a hacerlos de una manera extraña, sobrenatural, preciosa, hasta cumplir el propósito que se había trazado en sí mismo. ¿Quieren que les recuerde algo?
¿Recuerdan ustedes a un tal José? La Biblia dice que cuando él se reveló a sus hermanos, les dijo: no os pese haberme vendido a Egipto, porque para preservación de vida me envió Jehová delante de vosotros. Ya Dios tenía el plan por el cual preservaría la vida de Israel. ¿Quieren otro? Viene la tía de Moisés, hacen la cesta, meten a Moisés y le dan el empujoncito a la canasta, y para que la hija de Faraón saliera y agarrara al niño y lo hiciera como hijo de la hija de Faraón. Porque un día ese sacado de las aguas, que eso quiere decir Moisés, sería el caudillo, el líder, el libertador del pueblo hebreo. Dios se había adelantado con José, se había adelantado con Moisés, se adelantó con Esther, y cuántas cosas que usted ni se imagina el Señor se da para que se cumpla el propósito de nuestra exaltación y de nuestra victoria. Estamos asegurados con Dios. No teman ni desconfíen, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. Nada, esa situación que están viviendo, nada. Dios cambiará las cosas y nos dará la victoria. Vamos a orar al Señor. Pongámonos de pie. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos Dios.